Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Pues vamos a dar inicio, mi estimadísimo César, a esta conferencia que amablemente nos regalas a Invención en la Mente y al público que nos está acompañando. Vamos a dar inicio a la conferencia del maestro César, no sin antes presentarlo, eh, leyendo un poco de su semblanza curricular. El maestro César Alejandro Valdés González es licenciado en Psicología por la UVM, cuenta con 2 maestrías en Psicoterapia Psicoanalítica por el Centro Eleya, institución en donde imparte clases, y en Filosofía y Crítica de la Cultura por la Universidad Intercontinental. Colaboró con textos en los libros Los malestares en el vacío, Pensamientos psicoanalíticos para la clínica contemporánea, Incesto y sexualidad. Es también autor del libro Los inquilinos y otros relatos marginales. Su centro de interés es el psicoanálisis y sus puntos de encuentro y desencuentro con humanidades. Se dedica a la docencia a nivel diplomados, seminarios, licenciatura y maestría en diversos institutos en torno a temas de psicoanálisis, cultura y literatura, así como a la consulta privada. Y bueno, también ya lo consideramos parte de la familia IMAC, al buen mi estimado César, que pronto lo tendremos dentro de nuestra planta docente de la licenciatura en Psicología con orientación en Psicoanálisis. Te vamos a estar esperando con mucho ánimo, mi estimado César. Pues bueno, yo con esto quiero dejarte el micrófono, mi hermano. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y esta propuesta que nos traes. Yo que te sigo por ahí en redes sociales, mi hermano, he visto que andas leyendo mucho, un montón de cosas, así que yo estoy ansioso por ver y escucharte estas propuestas que nos traes. Hermano, te dejo el micrófono. Bienvenidos sean todos y vamos a dar inicio a esta conferencia. Mi apreciado Gustavo, yo te agradezco la introducción tan, no sé si hasta decirlo, tan cariñosa, oye, y yo también ya me considero, aunque si bien hasta el siguiente año ya estar ahí con ustedes, ya también ya me considero, ¿no? Parte de IMAC, entonces es un placer estar acá con quienes yo considero, ¿no? Ya amigos, ¿no? De IMAC, que fue la presentación de mi libro, ¿no? Que vendrá uno de Liora, ¿no? Que también por ahí tengo en la mente, ¿no? Que tendré gusto de comentar y entonces, agradezco muchísimo, ¿no? A esta introducción. Pues sí, efectivamente, bueno, los que gusten y puedan prender su video, pues estaría padre para verlos y yo por ahí estoy ubicando a varios nombres conocidos digamos que a un amigo por ahí, a mi apreciado amigo Miguel, que anda por ahí siempre, me da gusto verlo, ¿no? Por ahí, es un apreciadísimo amigo, ¿no? Y bueno, pues miren, yo les propondría platicar un rato algunas ideas que yo les quiero presentar. Ah, Jimena, mira, qué gusto saludarte también, ya te vi por ahí, Zoé, Lu, Julieta, tú me acompañan de contrabando de ley, a mi estimado Gustavo, son unas queridas exalumnas, entonces, bueno, ya en el último semestre, ¿no? Me parece, entonces me da mucho gusto. María, también ya te vi por ahí, qué gusto, compartí ahí como de incógnito, ¿no? La posibilidad de que estuvieran y todos los amigos de IMAC, de cual, insisto, yo también ya me siento parte, ¿no? Entonces, yo les propondría que platiquemos un rato sobre esta propuesta que, por supuesto, no es que sea mía, ¿verdad? Pero que yo he estado trabajando para llegar a la posibilidad de pensar, de reflexionar la genealogía del psicoanálisis, ¿no? Esta propuesta que inaugura Nietzsche, ¿no? No de una línea, valga la redundancia, lineal, ¿no? O cronológica de rastreo, sino de múltiple, y justamente en la medida de que no es lineal ni unívoca, pues justamente en esa misma medida puede ser como cuestionada, ¿no? Y para llegar a la posibilidad de pensar, incluso yo me atrevería a decir de corregir, ¿no? Ahorita lo vamos a ir platicando, de corregir la idea Foucaultiana de que el psicoanálisis se plantea como una desviación, ¿no? Del cristianismo tardío, para inscribirla en la línea de las prácticas de cuidado de sí de la antigüedad, y más específicamente aún
que ese es el tema de interés al que trataremos de llegar, de la escritura de sí, ¿no? De las prácticas de escritura de sí, ¿no? Entonces, para ello, lo pueden comentar en el chat. Ahorita mi intención es abrir un ratito de diálogo, ¿no? Como siempre, con los amigos de IMAC, con todos los que están presentes. Zoé, por cierto, ya también te vi por ahí, qué gusto. Para ello, yo quisiera abordar algunos puntos que les voy platicando y lo vamos trabajando, ¿no? Quisiera introducir primero qué son los ejercicios espirituales, un concepto que si bien Foucault retoma, sobre todo también están de la mano del filósofo Pirado, ¿no? Pirado contemporáneo de Foucault, están trabajando el retorno a ciertas prácticas, eh, a ciertos dogmas, a ciertas daitas, es decir, a ciertas máximas a ciertas máximas de vida que, digamos, proponían el mejoramiento de los sujetos, ¿no? Entonces, la primera idea sería platicar justamente qué son los ejercicios espirituales, cuáles son sus componentes, ¿no? Foucault y Hadot van a tomar justamente, sobre todo a los estoicos, ¿no? Van a tomar un poquito de todo, pero sobre todo a los estoicos, ¿no? A los cínicos, etcétera. Después platicaremos un poquito si el psicoanálisis, tal como lo piensa Foucault, podría ser pensado como una perversión del cristianismo tardío, para dialogar la corrección que justamente introduce Jan Alush en varios textos. Yo al menos voy a retomar dos. Uno de ellos es Respuesta a Michel Foucault, el psicoanálisis como ejercicio espiritual, y el psicoanálisis será Foucaultiano o no será más, ¿no? Que son cualquier texto, con mucho gusto ahorita les pongo mi correo. Bueno, varios de ustedes ya lo tienen, se los puedo mandar sin problema alguno. Ajá. Y digamos, Alush, quien trabaja este ping-pong silencioso, como él mismo le llama, entre Lacan y Foucault, propone una corrección del psicoanálisis, no como heredero de los dispositivos, sí, sino como heredero de estas prácticas espirituales, incluso llegando al extremo, ¿no? De tratar de reformular el psicoanálisis, despojarlo de ese prefijo tan feo que sí, ¿no? Que nos liga a las prácticas de psicoterapia y propone llamarle speak análisis, ¿no? Para hacer énfasis en la palabra, ¿no? Ahora, de ahí iremos viendo, esta es una máxima que yo sostendré a lo largo de toda la plática, que si bien efectivamente genealógicamente puede ser el psicoanálisis rastreado como práctica espiritual, es una práctica espiritual subversiva, ¿no? Renueva las prácticas antiguas, ¿no? No podemos seguir, ¿quién era? No me acuerdo si era Gadamer quien decía retornemos a los griegos. No me acuerdo si era Gadamer, puede estar mal mi cita, ¿no? Retornemos a los griegos, pues no se puede tal cual, ¿no? Es decir, es una propuesta subversiva de las prácticas de cuidado de sí, renueva las prácticas de cuidado de sí y trataremos de preguntarnos entonces en qué sentido, ¿no? Subvierte las prácticas de cuidado de sí. En efecto, al menos me quiero adelantar a decir que hay unos elementos inéditos en la antigüedad que el psicoanálisis introduce, ¿no? Sobre todo dos, la sexualidad y la transferencia, ¿no? Y finalmente, yo les propongo pensar, perdón, pasó una moto por ahí, espero que no se haya escuchado mucho, ¿no? Pero si es práctica de cuidado de sí, pues que sí se cuida en psicoanálisis, ¿cuál sería ese sí que se cuida para llegar a la escritura, ¿no? A la escritura de sí. Entonces, bueno, pues es una idea que yo traigo, a ver qué se va desarrollando, ¿no? Cuando uno piensa en los ejercicios espirituales, en efecto pensaría sobre todo en una propuesta, digamos, de Pierado, de Michel Foucault. Digamos, yo voy a retomar de Pierado un libro que se llama así tal cual, Ejercicios Espirituales, y otro del cual viene el título de la plática, que se llama La ciudad del interior, ¿no? Hace referencia a las meditaciones de Marco Aurelio, ahorita regresamos a eso, y cuando uno piensa en el cuidado de sí, tendríamos que remitirnos en efecto a Pierado y a Michel Foucault, pero de manera particular al último periodo de Michel Foucault, que posiblemente sea el menos platicado, ¿no? Seguro que ahorita mi apreciado Gustavo tendrá muchos comentarios imprudentes porque él sabe mucho la filosofía y creo que no me dejará mentir cuando le dice, pero ¿a poco te gusta Foucault? Nunca resuelve, ¿no? Como si en las primeras dos etapas, ¿no? Que son la arqueológica y la genealógica, se dedica a reflexionar la naturaleza del micropoder, ¿no? Hace genealogía, hace rastreos históricos, ¿no? Para
cuestionar, qué sé yo, la locura, el poder, la psiquiatría, ¿no? Lo que llaman los dispositivos, sí, los dispositivos del control de las subjetividades, ¿no? Pareciera que luego hay este prejuicio de que no nos da respuestas, ¿no? De que se dedica a decirnos, estas son las prácticas de control, ¿no? Y nos deja con más preguntas que respuestas, ¿no? Que no es poca cosa, ¿no? Hay que decir que no es poca cosa. Por ahí, este Pablo Feynman, ¿no? El que tenía sus videitos tan bonitos que falleció hace poco de filosofía aquí y ahora, citaba un texto muy bonito de Foucault que se llama La rebelión de las manos vacías, donde Foucault se escribe, ¿no? Una rebelión en efecto frente a un ejército punitivo, en donde los que se rebelan no tienen armas, no tienen nada, y él como que parece cuestionarse, o parece pensar que eso pone enfrente a Foucault, que algo que lo desconcentra, ¿no? Que lo descoloca, que lo saca de su centro. Esto es, ¿no? Cómo la gente se revela frente al poder, ¿no? Pero no parece cierto, creo, esa respuesta, porque en efecto la última etapa, estas tres etapas, la genealógica, la arqueológica y finalmente la ética, ¿no? La arqueológica está primero, luego la genealógica y luego la ética, son tres etapas del pensamiento de Foucault, a decir de Gilles Deleuze, ¿no? Un gran filósofo, digamos, de la misma tradición que Foucault. Y esa última etapa, la ética, en efecto, parece darnos una serie de respuestas, porque ¿qué hará Foucault? Retornará a los helénicos, a los griegos, para reflexionar en torno a la subjetividad, al sí mismo y a la posibilidad de ciertos ejercicios que va a llamar prácticas o técnicas de sí, que en efecto posibilitan al sujeto la liberación de sus sujeciones, ¿no? A estos libros, si les interesa, pertenecen, por ejemplo, el origen de la hermenéutica de sí, la hermenéutica de sí, la gobernabilidad, el coraje de decir la verdad. Hay un montón de libros bien padres, ¿no? Que pertenecen a esa época, pero que todos van a rondar, o la mayoría de estos van a rondar alrededor de estas prácticas, digamos, cuyo producto es la subjetividad, ¿no? No ya las ataduras, sino la subjetividad, ¿no? Y que Foucault, retomando a Nietzsche, va a llamar una estéticas de la existencia, ¿no? Determinadas prácticas, ¿no? Que posibilitan, ¿no? Que el sujeto se tome a sí mismo como una obra de arte y se pula y se mejore, ¿no? Les voy a leer una cita de Foucault. Estas técnicas que permiten a los individuos efectuar por sí solos una serie de operaciones sobre sus propios cuerpos, sus propias almas, sus propios pensamientos, su propia conducta, y hacerlo de tal manera para que se transformen, modificarse, alcanzar cierto estado de perfección, de pureza, de poder natural, ¿no? Entonces Foucault, creo que viene en la hermenéutica de sí, ¿no? Va a ubicar al menos tres técnicas, ¿no? Hay unas técnicas de producción, es decir, qué sé yo, uno produce una vasija, ¿no? Uno produce materiales, ¿no? Hay técnicas de control, que ahí corresponderían lo que antaño llamaba los dispositivos sí, ¿no? Todas estas prácticas como la psiquiatría, la psicología, evidentemente no todos los psiquiatras, no todos los psicólogos, ¿no? Pero en tanto discurso, ¿no? En tanto práctica, eh, si, digamos, los médicos controlaban ya los cuerpos, ahora los psicólogos controlan las subjetividades, ¿no? Y que pertenecen en efecto a una lógica ¿no? Para decirlo un poco como sartreanamente, de una voluntad sobre otra voluntad, ¿no? Es decir, de control, ¿no? Y finalmente Foucault, y esta es la que nos va a importar, va a reflexionar si hay otras técnicas, bueno, también hay técnicas cígnicas, perdón, se me olvidaba esa, pues no la vamos a retomar, y la cuarta sería justamente las técnicas de sí, ¿no? Las técnicas de sí. Estas técnicas son las que apuntan a cierta capacidad de liberación. Entonces, de manera general, uno, ahorita para fines de la plática, uno podría ubicar dos técnicas que nos atañen. Las técnicas del yo, que son las que controlan a los sujetos, y las técnicas del sí, que son las que lo liberan, ¿no? Uno tiene como producción las técnicas del yo, el control de las subjetividades, y el otro tiene como producción, el otro discurso tiene como producción las técnicas de liberación, es decir, pertenecen a la lógica de la estética de la existencia, ¿no? En efecto, tanto Foucault como Lacan tendrán en común, ¿cómo decirlo? Como la pregunta alrededor del sujeto, ¿no? Foucault en algunos momentos dirá
que solo Freud y Lacan, claro, porque no habla de otros psicoanálisis, ¿no? No habla de otros, solo Freud y Lacan regresan a la pregunta sobre la verdad, regresan a la pregunta sobre la subjetividad, ¿no? Y sin embargo, si bien la relación entre Foucault y el psicoanálisis es plural, múltiple, y uno caricaturiza, ¿no? Si dices es esta, también es cierto que en general lo vanagloria al, digamos, decir, en efecto, regresan a las preguntas fundamentales de la subjetividad, ¿no? La verdad, ¿no? ¿Qué es el sujeto? ¿A qué está atado? ¿No? También es cierto que en muchos textos lo piensa como digamos, como las prácticas más sutiles del control, ¿no? Si lo dicen las palabras de las cosas, que pertenece a un texto del primer periodo, pero dice muy bellamente, ¿no? Si los médicos ya controlaban el cuerpo, si los psicólogos ya controlaban la conciencia, ahora llega el psicoanálisis y controla hasta lo que el sujeto no conoce de sí mismo, ¿no? Y que dicho sea de paso, esto lo dice Alush, pero es evidente, no se le escapa a Lacan este cuestionamiento, porque si uno lee en efecto la dirección de la cura y los principios de su poder, pues Lacan está tratando de reflexionar cómo dirigir la cura y no cómo dirigir al paciente, ¿no? Es decir, evidentemente que hay una reflexión ahí de Lacan, digamos, en no caer en los enredos que Foucault tan apropiadamente nos había delimitado, ¿no? En ese sentido, va a haber tres dimensiones de estos ejercicios espirituales, ¿no? Que yo quiero resaltar y que vamos a proponer justamente, ¿no? Cómo se pueden pensar desde el psicoanálisis. El primero es el cuidado de sí, ¿no? Efectivamente, es tomarse a sí mismo como una obra de arte y pulirse, ¿no? Y mejorarse. El segundo es un concepto bello que aparece en muchos textos, pero de manera particular en el coraje de decir la verdad, la parresía. La parresía etimológicamente significa la obligación de decirlo todo, ¿no? La parresía es un concepto íntimamente ligado al tercero, pero ahorita vamos a mencionar cuál es, ¿no? Pero la parresía, en efecto, es el acto de hablar con verdad, de decir lo verdadero y de decir lo sincero, ¿no? Es cierto que Pierre Hadot va a resaltar que los ejercicios espirituales son más bien las reglas, más que el contenido. Creo que aquí también puede haber un matiz con Foucault y sobre todo con el psicoanálisis, porque a nosotros sí nos importa el contenido, ¿no? Digamos que Pierre Hadot está hablando de ciertas reglas, ¿no? En fin, que la parresía, en tanto es un modo de hablar con verdad, se va a contraponer, al menos es la idea de Pierre Hadot, a la retórica, en tanto la retórica, ¿no? Acuérdense que Sócrates se la pasaba peleando con aquellos que utilizaban la retórica para engañar, para engatusar a los pobres diablos, ¿no? Que les pagaban ahí en las plazas públicas, ¿no? A los sofistas me refiero. Eh, la retórica parece que es una palabra engañosa porque se trata de embellecer, mientras que la parresía trata de hablar con verdad. A mi juicio, yo digo que esta es una idea mía, ¿verdad? Quizá a lo mejor alguien ya la pensó, ¿verdad? Pero a mi juicio, esta distinción es la misma que Freud nos regala con la separación o la diferencia, ¿no? Entre las terapéuticas que operan per vía di porre y per vía di levare. Si ustedes se acuerdan, Freud nos dice, hay unas terapéuticas que vía la sugestión suman, que operan como la pintura, ¿no? Que suman, mientras que hay otras, como que la psicoanálisis es la única de ellas, que quitan el material, ¿no? Como el artista que ve el mármol, ¿no? Quita el material para encontrar la obra de arte que está detrás, ¿no? Y yo creo que esta idea es muy visible en la parresía. En ese sentido, por supuesto me adelanto a pensar que la propuesta será que la asociación libre es un modo inédito de parresía. ¿Cuál es la petición de la asociación libre? Que se hable con franqueza. Petición que no se logra al inicio porque se atraviesa el yo, ¿no? Noten que estamos hablando de técnicas de cuidado de sí, no de cuidado del yo. Pero la parresía es en efecto una petición de hablar franco y por supuesto la hipótesis que defendemos, ahorita les recomiendo un librito, es que la asociación libre es una reedición, una subversión de la parresía, ¿no? Les leo una cita de Foucault con respecto a la parresía. Eh, este término se refiere, a mi juicio, a la cualidad moral, la actitud y al procedimiento técnico, que son los ejercicios justamente espirituales, indispensable para transmitir el discurso verdadero a aquel que tiene necesidad de él para convertirse en soberano de sí mismo, en sujeto de verdad respecto a sí mismo, ¿no?
Noten ahí que está hablando de soberano, de sí mismo. Ahorita regresamos, porque esto tiene que ver justamente con la dimensión de la polis, ¿no? La voy a decir un poco así para fines de lo que platicamos, ¿no? La dimensión de la alteridad, del otro, dimensión que no puede estar ausente en el psicoanálisis porque puesto que se requiere a otro, ¿no? No se puede un autoanálisis, ¿no? Entonces, bueno, la parresía, entonces justamente tiene como efecto que el sujeto no tenga dependencia del discurso de otro, sino de un discurso propio, ¿no? Y en ese sentido, una característica es la franqueza y el efecto es la liberación, ¿no? Otra cita de Foucault dice, tiene por función establecer entre el sujeto y la verdad un lazo de unión lo más sólido posible que debería permitir al sujeto acceder al discurso verdadero. Esta es la segunda característica de los cuidados de sí. Y la tercera es una que les va a sonar también a todos, ¿no? Bien padre, una característica bien padre, la máxima délfica de conócete a ti mismo, ¿no? Es decir, el notis autum, la conócete a ti mismo, es una máxima que nosotros ubicamos perfectamente en el análisis, puesto que, ¿no? Como Lacan lo dice bien, el fin de análisis genera un analista en potencia, ¿no? Hay un cambio de posición subjetiva, ¿no? Con respecto al propio inconsciente, que permite escuchar en efecto el inconsciente del otro, ¿no? En ese sentido, la máxima de conócete a ti misma era ya una máxima que la filosofía antigua mantenía, ¿no? No me acuerdo si es de Mock, no me acuerdo, estoy inventando, pero hay algún filósofo de la antigüedad presocrático que dice, ¿no? El punto de partida para conocer al universo es el yo, ¿no? Es el propio filósofo, ¿no? La máxima de conócete a ti mismo estaba presente, ¿no? Y estas tres dimensiones, la idea de la plática de hoy, es pensarlas subvertidas por el psicoanálisis, ¿no? Ya regresaremos, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué autores van a retomar tanto Pierre Hadot como Michel Foucault? Sobre todo van a retomar a los estoicos, sobre todo a los estoicos, ¿no? Que es un tema bien interesante porque justamente el título de la ciudad interior hace referencia a una frase de Marco Aurelio, porque fíjense, está bien interesante. El cuidado de sí implica la polis, es decir, implica al sujeto en cultura, ¿no? Eh, Implica, al menos según Alush, dos dimensiones, el amigo y el amante, ¿no? El amigo y el amante, ¿no? Pero claro, ahorita lo regresamos, porque la propuesta de acá es pensar que la transferencia subvierte también esta posición, ¿no? Sin embargo, el cuidado de sí hace referencia justamente al concepto de gobernabilidad. No puedes, o sea, digamos que había una primera etapa, según Foucault, en donde el cuidado de sí en la antigüedad, antes en los presocráticos, estaba ligado a que aquellos que iban a dedicarse al gobierno, ¿no? Tuvieran, acuérdate que toda la filosofía antigua tiene que ver con el control del patos, ¿no? De las pasiones, ¿no? Entonces, se pudiesen controlar a sí mismos, no cayeran en los excesos para poder tener una buena gobernabilidad de los otros. Y Foucault ubica un segundo momento donde esa gobernabilidad se vuelca desde afuera hacia adentro, es decir, se gobierna uno a sí mismo, ¿no? Para vivir bien en la cultura. Y en ese sentido, por eso Pierre le llama la ciudad del interior, ¿no? Porque se toma a sí mismo el sujeto como una ciudad a gobernar, ¿no? En el caso de los estoicos, pues ustedes lo van ubicando bien, es esta línea de pensamiento, ¿no? Que, digamos, tiene una tradición muy interesante. Sobre todo van a retomar a Marco Aurelio con las meditaciones, ahorita regreso a eso, y a Epicteto, porque Epicteto tiene un librito que se llama El Enqueridón, que es una especie de libro que tiene como estos dogmas, como estas diaitas. Diaitas quiere decir régimen de vida. Bueno, yo no sé griego, si alguien sabe griego, no puede corregir, yo no soy griego, pero las diaitas me parece que comparten la etimología con la dieta, ¿no? Cuando uno engorda, como me pasa y nos pasa a muchos, ¿no? Vas al nutriólogo y te manda una dieta, es decir, un régimen que tienes que seguir al pie de la letra, ¿no? Y cuyo efecto pues, será que bajes de peso. Y así los estoicos están haciendo énfasis en los regímenes, ¿no? Es decir, es bien interesante porque en ese sentido hay algo de la lógica de la repetición incuestionable, pero hay una que obedece al control de las subjetividades y hay otra que obedece a la liberación, ¿no? Las diaitas obedecen a la liberación,
¿no? Son regímenes de vida, formas de vida que permiten la transformación de sí y el arribo a determinadas virtudes, que era, pues, evidentemente el objetivo de la filosofía helenística, dependía mucho de la dimensión, ¿no? En el caso de los estoicos, pues lograr la apatía, ¿no? Lograr la apatía, ¿no? Este, entonces, en efecto, va a haber dogmas o diaitas que van a retomar de los filósofos antiguos, ¿no? Y que Pierado, por eso, Pierado va a resaltar dos cosas que me importa digamos, seguir avanzando, ¿no? Una de ellas es que estas escuelas filosóficas de la antigüedad no habían tenido esta separación que la filosofía de la modernidad, lo voy a decir así, sí tiene entre teoría y práctica, es decir, la vida contemplativa, ¿no? Por citar este librito de Byung-Chul Han, que sé que luego no es muy querido, a mí personalmente sí me entretiene, ¿no? Pues sé que luego no muy querido. Digamos que la filosofía tenía un efecto de vivir mejor, ¿no? En ese sentido, Pierado resalta que las prácticas filosóficas de la antigüedad proponían evitar el sufrimiento y enseñaban el arte de vivir, ¿no? En el acto, ¿no? Por eso va a resaltar a filósofos como Diógenes, ¿no? Diógenes el cínico, ¿no? Ustedes lo ubican, el cuate este que vivía en un barril, ¿no? Y que proponía un retorno a la física, a la naturaleza. Diógenes el perro se le suele llamar, ¿no? Porque vivía como un perro, ¿no? Vivía en la calle, ¿no? Es tan famoso que alguna vez lo agarraron masturbándose, ¿no? Creo una gallina, ¿no, Gustavo? Creo una mano, un pollo, no sé qué era, que le aventó frutas a Sócrates, ¿no? En fin, que lo que resalta Pirado de Diógenes, por ejemplo, los cínicos, es que proponían una filosofía de acto, ¿no? O sea, digamos, iban y vivían como perros, ¿no? Y en ese sentido, eso es una de las primeras elementos, y las otras justamente es que son ejercicios, diaitas, son ejercicios. Son ejercicios digamos, sistemáticamente pueden posibilitar estas, estas liberaciones, ¿no? Por otro lado, también tiene dogmas. Por eso, bueno, ahorita Gustavo me podrá ayudar porque yo tengo, por ahí leí, pero no tengo la referencia, ¿no? Seguro que no lo aluciné, pero que justamente Hegel, que Gustavo es bien hegeliano, ¿no? Critica digamos, de los estoicos justamente lo dogmático, ¿no? En efecto, porque parece que aluden generalmente a la divinidad y la apatía tiene que ver con aquello que uno no puede modificar, pues permanecer incólume, ¿no? Frente a ello, ¿no? La apatía, ¿no? Y en efecto, creo que también, dicho sea de paso, no tiene nada que ver con la plática, pero es la razón por la cual el estoicismo light, el estoicismo contemporáneo, se presta tanto para el coaching, ¿no? Se presta tanto para el coaching por esta dimensión dogmática del estoicismo, ¿no? Se presta, ¿no? Generalmente es bien interesante que los gimnasios o tipos como muy particulares, por decirlo menos, que se asumen como coach de vidas, citan a Marco Aurelio mucho, ¿no? Fuera de contexto, ¿no? En fin, pero me parece que el punto de relación tiene que ver justamente con el estoicismo, ¿no? En fin, por supuesto, pervertido, ¿no? Pero bueno, ejercicio espiritual, ¿no? Les leo una cita, dice Pierado. La expresión puede confundir también al lector contemporáneo. Para empezar, no resulta de muy buen tono en la actualidad utilizar la palabra espiritual. Entonces, no la cita, dicho sea de paso, Alush se reflexionará también en efecto si el psicoanálisis puede utilizar la palabra espiritual, ¿no? Pero bueno, sigo la cita. Pero es preciso resignarse a emplear este término, puesto que los demás adjetivos o calificativos posibles, como físicos, morales, éticos, intelectuales del pensamiento del alma, no cubren todos los aspectos de la realidad que pretendemos analizar. Evidentemente, podría hablarse de ejercicios del pensamiento, ya que en tales prácticas el pensamiento es entendido en cierto modo como materia que intenta modificarse a sí mismo, ¿no? Pero la palabra pensamiento no expresa lo suficiente lo que queremos representar. Entonces, Ado decide dejar ejercicios espirituales porque está haciendo énfasis les digo, hay dos disciplinas en este sentido. Una disciplina que controla los cuerpos y las subjetividades, que son las técnicas del yo, ¿no? Si el médico le dice al paciente, ¿no? Usted tiene bipolaridad y tome sus medicamentos y no haga esto y se haga esto, son las técnicas del control, de que obedecen a las técnicas del yo, pero hay otras disciplinas también, que también son disciplinas, que son diaitas, que obedecen, en efecto,
a la liberación de las subjetividades, ¿no? Es muy interesante pensar cómo la palabra disciplina, por supuesto, está resaltando el elemento helénico de que la disciplina incluso implicaba el cuerpo, ¿no? Es decir, los ejercicios espirituales tenían que verse inscritos en el cuerpo, ¿no? Sin contar pues, la relación tan íntima entre la belleza, ¿no? La bondad y la ética que tenían los griegos, ¿no? Y el fin de estos ejercicios, pues era, en el caso de los cínicos, lograr la apatía, la ataraxia, la imperturbabilidad del espíritu, ¿no? Esta especie de calma frente a aquello que no puedo modificar, que insisto, me parece que por ahí es que se junta tanto a los coaches, ¿no? En fin, ¿no? Ahora, aquí me detengo un poco porque esto está interesante, ¿no? Ahorita les leo una cosa de la ciudad del interior, pero ¿qué está pensando Foucault en términos de la genealogía? Esto lo trabaja en un librito que ahora mismo se los enseño. Pues lo trabaja en muchos, pero sobre todo este es uno corto, El origen de la hermenéutica de sí, ¿no? Es un libro cortito que ustedes pueden leer, que va a tener 3 partes, ¿no? Y que en efecto va a trabajar la idea genealógica del cuidado de sí. Y la hipótesis de Foucault es que están los griegos, ¿no? Están los romanos, sobre todo Marco Aurelio es el último de los antoninos, ¿no? Que resalta tanto Foucault como, como Adorno. En el medievo, él está pensando que el alto medievo, es decir, el principio de la Edad Media, todavía tiene cuidado de sí. Sobre todo va a resaltar cuando le preguntan, oye, ¿y el cristianismo? Él dice, el tardío no, el tardío ya no, ¿no? Pero el temprano sí, y claro, porque ahorita que yo les platique de la escritura de sí, esto les va a sonar, ¿no? Porque parece uno de los primeros textos de escritura de sí del cristianismo, pues las confesiones, ¿no? Las confesiones de San Agustín, ¿no? ¿No? En efecto. Entonces va a resaltar a San Agustín como, ¿no? Como, digamos, la reflexión de San Agustín como un texto de cuidado de sí, de manera particular de escritura de sí, pero va a resaltar algunas diferencias, pues, aún con el cristianismo temprano. En fin, sería para platicar, para una plática completa y estaría padrísimo, ¿no? Como alguien de teología o qué sé yo, que nos pudiese ilustrar, porque hay algunas cosas de las prácticas del cuidado así del cristianismo que no están presentes ni en el psicoanálisis ni en lo medieval, pero en efecto, pues claro que la religión puede ser una práctica de cuidado de sí, ¿no? No solo es el opio de los pueblos, ¿no? Puede serlo, puede no serlo, igual que el psicoanálisis puede serlo o puede no serlo. Sin embargo, lo que va a pensar es que el psicoanálisis es heredero de la perversión digamos, del cristianismo tardío, ¿no? Esta idea Foucaultiana se había ya desarrollado muy bien en el primero y segundo periodo, es decir, que las prácticas del cristianismo tardío, el poder pastoral, como le llamaban en ese entonces, que se parece mucho, lo voy a decir así, a la dimensión del dispositivo psicoanalítico, ¿no? El pastor le pide al consultante que hable todo él no dirá nada y dirigirá, ¿no? Le dirá a usted, rece, haga esto, ¿no? Está mal, está bien lo que está haciendo, ¿no? En efecto, parece mucho, ¿no? Como el dispositivo psicoanalítico y Foucault va a pensar, en efecto, que digamos, es una perversión de las prácticas de cuidado, sí, y que más bien es derivado de la desviación del cristianismo tardío, ¿no? Eh, ¿Quién va a venir a corregirnos esto, no? Va a haber un autor llamado Jan Alush, que a lo mejor varios de ustedes lo ubican, ¿no? Eh, que tiene un libro precioso, que si, insisto, alguien quiere, ahorita les dejo mi correo acá, ¿no? Sandra, buenas tardes, estoy viendo que saludabas acá, ¿sí? Ahorita, ¿no? Que tiene varios libros, pero de manera particular, uno que se llama Respuesta a Michel Foucault, el psicoanálisis como ejercicio espiritual, donde propone replantear la genealogía del psicoanálisis y religarla no a las perversiones del cristianismo tardío, ¿no? Sino a las prácticas de antiguas de cuidado de sí. Es muy interesante porque en efecto no todo el psicoanálisis se puede desligar de esto. Piensen, por ejemplo, que Foucault está pensando con respecto a las técnicas del yo, que la mayor arma del psiquiatra, esto le va a llamar el tautología asilar,
La mayor alma del psiquiatra es analogar la salud mental con la verdad que el psiquiatra percibe y que le llama principio de realidad. Entonces, no todo el psicoanálisis puede ser desligado de esto, porque la psicología del yo hace su bastión en este tipo de técnicas de adaptabilidad, ¿no? En este tipo de técnicas de, digamos, pues sí, de alguna manera de tautología asilar. Y Foucault citará un expediente psiquiátrico en donde el médico puntualmente le dice al paciente, ¿no? ¿Cómo está usted hoy? Bien. ¿Sigue usted viendo lo que ve? Sí. Bueno, cuando su percepción coincida con la mía, usted estará curado, ¿no? Cuando usted perciba lo que yo percibo, usted estará curado y lo daremos de alta del hospital. No, fíjense que entonces la mayor potencia, Foucault lo pensaba así, esta cita pertenece, me parece que al segundo texto, al segundo periodo de Foucault, la mayor, no es una coerción visible, ¿no? No es un control de la subjetividad visible, está inyectada en el concepto mismo de principio de realidad que tanto gustan los psiquiatras y que de hecho, sea de paso, Lacan se meterá al meollo en muchos momentos de su obra, ¿no? Eh, y esta cita deja claro que la mayor arma, digamos, del psiquiatra es la realidad misma, ¿no? La realidad misma. En ese sentido, digamos, no todos los psicoanálisis se pueden desligar de esta herencia de la perversión del cristianismo tardío, pero de manera particular, Lalouche va a resaltar varios encuentros que Foucault y Lacan tuvieron. Sin duda, dice Lalouche que a Lacan le preocupaba más lo que Foucault pensaba del psicoanálisis que a Foucault lo que Lacan pensara de Foucault, ¿verdad? Pero bueno, resalta varios, ¿no? Por llamar a alguno de ellos, Lacan asiste al orden del discurso, se lo pone en cuenta, es un librito corto, son unas conferencias que dicta, donde nombra por primera vez el análisis como un discurso. Lacan se levanta y dice que está totalmente de acuerdo, y después él propone los 4 discursos, ¿no? Y piensa en efecto el psicoanálisis como un discurso, ¿no? Entonces es más que evidente el diálogo muchas veces silencioso entre Foucault y Lacan, mismo diálogo que Alouche tratará de explicitar, y nos va a decir, en efecto, es posible, ¿no? Sacar, ¿no? Al psicoanálisis digamos, de esta genealogía, reinstaurarla como una dimensión inédita y subvertida de las prácticas de cuidado de sí, ¿no? Y nos va a decir, hay algunas dimensiones subvertidas, ¿no? Primero que nada, el pago, ¿no? El pago que, claro, porque el psicoanálisis está pensando en el pago bajo la transferencia, ¿no? Y nos va a recordar una cita que yo también la encontré en este librito de Diógenes Laercio, de Vida y Obra de los Filósofos Ilustres, donde este Protágoras, ubican a Protágoras, es el que decía, el hombre es la medida de todas las cosas, ¿no? Protágoras toma a determinado discípulo y le enseña el arte de la retórica, del convencimiento, de la lógica, y al finalizar su curso, es jocoso esta historia, ¿eh? Es chistosa, ¿no? La pueden compartir en la fiesta para reírse un rato, ¿no? No sé si eso funcione, pero puede ser, ¿no? Le dice Protágoras, bueno, pues ya acabamos el curso de retórica, ya acabamos el curso de lógica, pues págueme, ¿no? Y el alumno agudo le dice, mire, si usted me enseñó bien, sin duda que yo lo podré convencer de que no me cobre. Y si no lo puedo convencer, es que me enseñó mal. En ambos casos, no debiera yo de pagarle las clases, ¿no? Es un ejemplo digamos, resalta Lush en el sentido de que la relación maestro-alumno estaba marcado por la dimensión del dinero, dimensión que el psicoanálisis subvierte bajo el concepto de transferencia, ¿no? Por otro lado, en efecto, justamente la relación maestro-alumno, esta sería para, no sé, para un seminario completo, ¿no? Porque atraviesa justamente la formación analítica. Pero acuérdense que justamente Lacan regresa al concepto de escuela para enfatizar las escuelas griegas, ¿no? Las escuelas griegas. La escuela lacaniana enfatiza en efecto las escuelas griegas, ¿no? Este, este tema lo trabaja Lush en su último libro, uno de los últimos que escribe antes de morirse, El alumno erizo de Jacques Lacan, que por cierto mi hermano lo tradujo, me di cuenta, lo tradujo Miguel Gasteazoro, el esposo de Elena.
Entonces dije, ay, qué cara, ahorita les voy a, ¿no? Por supuesto, recomendar el libro de Elena, que es puntual al tema, pero bueno, es un último libro donde Alush reflexiona, se puede pensar la relación en términos de maestro-alumno, ¿no? En las escuelas analíticas, como los griegos, es si sí, si no, en qué sentido, ¿no? Eso daría para pensar un montón, ¿no? El punto 3 que resalta es en efecto el otro, ¿no? El amigo, el amante, pero de manera puntual aquí se entra el concepto de transferencia, concepto que no estaba en los griegos, que Freud eh, eh, concibe y que resignifica, ¿no? La alteridad helénica. Es decir, insisto que una máxima es que si bien sí se puede pensar, es una manera subvertida de pensar. Por otro lado, el conócete a ti mismo y finalmente la parresía. La parresía, que lo había dicho ya, será una reinvención, la asociación libre, ¿no? ¿Cuál sería entonces, pues, la, este, la lógica de la parresía en psicoanálisis? Que la petición de que el sujeto hable con verdad hacia sí mismo, ¿no? Les leo una frasita de Freud, fíjense. En verdad, entre la técnica sugestiva y la analítica hay la máxima oposición, aquella que el gran Leonardo da Vinci resumió con relación a las artes en las fórmulas de per via di porre y per via di levare. La pintura, dice Leonardo, trabaja per via di porre. En efecto, sobre la tela en blanco deposita acumulaciones de colores donde antes no estaban. En cambio, la escultura procede per via di levare, pues quita de la piedra todo lo que recubre las formas de la estatua contenida en ella. La terapia analítica, en cambio, no quiere agregar ni introducir nada nuevo, sino restar, retirar, y con ese fin se preocupa por la génesis de los síntomas patológicos y la trama psíquica de la idea patógena, cuya eliminación se propone como meta. En esta cita, insisto, a mí me parece que está clara la diferencia entre la retórica y la parresía antigua, y en efecto, Freud mismo está analogando, ¿no?, la asociación a una estética de la existencia, ¿no? Por supuesto no en esas palabras, ¿no? Pero ahí está, se puede entender, se puede leer de esa manera. Y más aún, uno puede pensar que las formaciones del inconsciente son vías subvertidas de hablar franco. Nosotros lo sabemos, ¿no? Si el síntoma habla, ¿no? El síntoma habla. Es decir, que la propuesta del psicoanálisis es que las formaciones del inconsciente, el sueño, el olvido, los lapsos, etcétera, ¿no? Usted lo sabe, ¿no? Son una formación de compromiso, ¿no? Que, digamos, donde parcialmente algo de la pulsión se está satisfaciendo y que por lo tanto son vías de diálogo con la verdad subjetiva, ¿no? El ello habla, las formaciones de compromiso. Y en esa misma línea, fíjense, puntual la frase de Alush. Sigmund Freud, amoldándose a la histérica, habría inventado pues una manera inédita de cuidado de sí, gracias a la insoportable gracia del síntoma, ¿no? Es una frase bellísima, ¿no? Habría inventado una manera inédita de cuidado de sí, gracias a la insoportable gracia del síntoma. Porque lo sabemos nosotros, ¿no? Cuando los pacientes llegan a consulta, es porque la frustración externa desacomoda algo del compromiso, ¿no? Hay más malestar que placer inconsciente, y entonces, en efecto, el malestar, ¿no?, que está repitiéndose, ¿no?, y el síntoma nos permitiría la posibilidad de preguntar, de cuestionar qué de ello está hablando, ¿no?, en el síntoma. Y yo diría de leer, ¿no? En ese sentido, esta es una cita de Elena Bravo, justamente, el psicoanálisis está mucho más cerca de la parresía que de la confesión en la relación entre la palabra y la verdad, entre el decir y la verdad, ¿no? Dicho sea de paso, pues les recomendamos seguro, Gustavo, también este libro que ya viene una segunda edición, ¿no?, de Elena, de El cuidado de sí como genealogía del psicoanálisis. Eh, eh, yo no comentaba que ya había una segunda reedición. Es un libro puntual donde trabaja a los antiguos, a Nietzsche, ¿no?, y finalmente a Freud y Lacan, y que, bueno, Elena, por cierto, se analizó hasta donde recuerdo, creo, con Alush, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una larga tradición. Si a alguien le gusta, pues seguro que les podemos pasar el contacto, ¿no? A ver si se arma algo, ¿no? Estaría también padre ahí en IMAC.
Y entonces esto nos lleva a otra pregunta, ¿no? Me trato de apurar porque quisiera dialogarnos, sin duda, pero ¿qué sí se cuida del psicoanálisis? Es una pregunta compleja, ¿no? Porque para el psicoanálisis, sobre todo para el lacaniano, queda claro que no es el yo, ¿no? Queda claro que no es el yo, ¿no? Porque el yo, miren, esta es una cita del Lacan, el yo está estructurado como un síntoma, no es más que un síntoma privilegiado en el interior del sujeto. Es el síntoma humano por excelencia. El yo, tanto es una ilusión, el yo en tanto es el síntoma, el primer síntoma que arma el sujeto, sin duda que no es el que se cuida, ¿no? Yo propongo esto es un poco aderezado entre Foucault, Freud, Lacan y hasta un poco de quién sabe qué tanta lectura, pero me parece que es posible distinguir, ¿no? Justamente entre cuidados del yo, que justamente ahí corresponderían las prácticas del coaching y de más derivados narcisistas, ¿no? Porque fíjense, en el cuidado del yo no hay espacio para el otro, que es un problemón en lo contemporáneo. Es un problemón en lo contemporáneo, que no hay lugar para el prójimo y que no se soporta la alteridad, sea por el discurso capitalista, sea por mil cosas, pero en el cuidado del yo no hay espacio para lo diferente. ¿No? Gadamer, este gran filósofo de la diferencia, decía en Verdad y Método, me parece, el, que el diálogo sea posible requiere la posibilidad, ¿no? De concebir que el otro puede estar diciendo algo diferente y que puede ser verdad, ¿no? Y eso es un problemón para la vida contemporánea. En el cuidado del yo hay ensalzamiento del yo, hay una especie de realce narcisista. Son estos discursos que muchas veces secunda la psicología, que tú preocúpate por ti mismo, a ti que te valga madres el prójimo. Y habíamos visto que no puede haber cuidado del sí si no hay la dimensión de la alteridad, ¿no? Entonces, cuidado del yo no. ¿Qué sí se cuida? Es un broncón. Elena, la reflexión que llega de la mano de algún texto de Susana Berkovich, que seguro más de ustedes ubican, eh, que llegue a pensar de la mano de Susana Berkovich y de Jana Lush que posiblemente lo que se cuida es el objeto A, el objeto causa de deseo, en tanto que el objeto A pone en evidencia la falta. Este es un concepto íntimamente ligado al falo, en tanto significante de la falta del otro, ¿no? Tal vez dices el objeto A. Esa es una pregunta, dice Elena, que nos queda por responder. Si el psicoanálisis es cuidado de sí, que sí se cuida, ¿no? El último punto, y me estoy apresurando para poder platicar, y también sé que es viernes en la tarde y que a lo mejor ya quieren ir ¿no? A hacer prácticas de cuidado de sí, ¿no? Allá, ¿no? Quién sabe, ¿no? Este, el último punto es la escritura, porque en efecto Foucault va a tener un texto así que se llama La escritura de sí, donde propone resaltar cierta dimensión escrita del cuidado de sí, sobre todo de Marco Aurelio, ¿no? Es decir, Foucault nos va a platicar de dos tipos de escritura de sí, los hipónmeta hipon, y perdón, es que no hablo griego, hipomnémata, que básicamente son los diarios, no todos los diarios, ¿no? Pero, por ejemplo, yo ahorita les platico de algunas, pero a mí se me viene, por ejemplo, Michel de Montaigne tiene el libro de Viajero de sí mismo, ¿no? Henry David Thoreau, Cartas, ¿no? Tiene este libro tan bonito de cartas ¿cómo se llama? Cartas a un buscador de sí, creo que se llama así, cartas a un buscador de sí, que son una correspondencia, ¿no? Hay algunos diarios, como San Agustín, las confesiones, Rousseau, también tiene unas confesiones, por cierto, Rousseau, ¿no? Son ciertos textos que dice Foucault, pueden ser incluso libros de cuentas, ¿no? Cuadernos individuales que ayudan a la memoria, pero tienen un uso como libro de vida. Yo no sé ustedes, a mí me parece que esa tradición está perdida y es bella. Yo sí tengo un cuadernito siempre donde anoto mis ideas, ¿no? Donde anoto mis ideas, ¿no? Quisiera decirles que ahí están las clases, pero no, ahí hay como ideas sueltas que tengo, cursos que tomé, ¿no? Y esta práctica está muy perdida, la tenían antes mucho los escritores, los filósofos, ¿no? Son libros de vida, ¿no? Donde se consignan fragmentos, ejemplos, acciones, relatos, reflexiones, razonamientos que provienen del propio espíritu y que constituyen material para ser releído y reflexionado. Entonces, los diarios, en efecto, pueden tener un efecto de cuidado de sí. No todos los diarios, ¿no? Pero ciertos diarios.
¿no? Además se releen, se pueden releer, ¿no? Y los otros son la correspondencia. ¿Mm? La correspondencia, en efecto, tiene una cualidad que no tienen los diarios, que van hacia otro, ¿no? Dice Foucault, esta es una cita. Los cuadernos de notas, que en sí mismo constituyen ejercicios de escritura personal, pueden servir de materia prima para textos que se envían a otros. En cambio, la misiva, texto por definición destinado a otro, da lugar también al ejercicio espiritual. Esto es lo que sucede, y Séneca lo recuerda, es que tiene una correspondencia, ¿no? Cuando se escribe, puesto que se lee lo que se escribe del mismo modo que al decir algo, uno oye que se le dice. La carta que se envía actúa mediante el gesto mismo de la escritura sobre quien la remite, así también mediante la lectura y la relectura sobre aquel que la reescribe. Es esta función doble, la correspondencia se halla totalmente próxima de los diarios y con frecuencia es muy similar. Entonces, los diarios también pueden ser, perdón, las cartas, en efecto, pueden ser una manera de cuidado de sí. Yo tengo la idea, me gustaría desarrollarla más, pero pues, luego no da la vida, ¿no? De que esta idea de que Fliss pudo ser actuado, no pudo actuar como una especie de otro en en el, ¿no? En el autoanálisis de Freud, podría ser reída, podría ser pensada desde la correspondencia como cuidado de sí. Pero bueno, es una idea que yo tengo. No he elaborado mucho de ello, pero sería interesante, ¿no? Preguntarse qué tanto la correspondencia Fliss-Freud, Ferenczi-Freud, ¿no? Incluso la de Jung, ¿por qué no? Pero sobre todo la de Fliss puede ser pensada como como correspondencia de cuidado de sí, como escritura de sí. Yo tengo esa pregunta, ¿no? Que dejo abierta, ¿no? ¿Y por qué se constituye o se podría inscribir el psicoanálisis? Y con esto acabo, y además le recomiendo unos textitos que acabo de leer, como una escritura de sí. Bueno, pues porque justamente cae en una tradición en donde se piensa al paciente como un texto, ¿no? Colette Soler dice en La aventura literaria, la psicosis inspirada, que si Freud insiste tanto, ¿no? En la literatura, es porque nos sugiere que el paciente es un texto a leer y que el analista haría bien en leer a la letra, ¿no? Pero no solamente en el sentido meramente clínico, sino también en el sentido de la historia del pensamiento, ¿no? Si ustedes piensan la historia del exégesis, ¿no? Desde los griegos, donde iban con el oráculo de Delfos, en el medievo, donde tenían que leer o trataban de leer la Biblia más o menos adecuada para acercarnos a la palabra de Dios, en efecto, Freud parece llegar ¿no? a un vuelco que justamente Foucault va a denominar como hermenéutica de sí, donde hay un viraje en la modernidad hacia un retorno hacia el sujeto mismo y por primera vez el sujeto puede cuestionar, ¿no? Determinados fenómenos como el sueño, como algo que le viene ya no de los dioses, sino de algo de sí mismo, ¿no? Y en ese sentido, a uno sin duda le viene a la mente, ¿no? La idea de los maestros de la sospecha, Ricoeur, ¿no? Nietzsche, Karl Marx y Freud, pensadores que no solo actúan en el sentido de acontecimiento, que abren un antes y después del pensamiento, una discontinuidad, ¿no? En la cultura, pero que además, lo que yo pienso es que Freud, bueno, no solo insisto, no solo mi idea, Freud introduce un primer momento, o uno de los primeros momentos, junto con Nietzsche, cuando dice no hay hechos, solo interpretaciones, ¿no? Bueno, según Foucault es el más radical, ¿no? De los filósofos de la sospecha. Freud cae en este movimiento de hermenéutica de sí, donde los sujetos pueden pensarse a sí mismos como escrituras a develar, como antaño se pensaba la Biblia, ¿no? Pero también está inscrito en la tradición de Heidegger, en ese sentido el psicoanálisis, de la hermenéutica de la facticidad, donde Heidegger en Ser y Tiempo nos dice claramente que ya no es necesario delimitar la palabra interpretación hermenéutica a los textos oscuros, sino que la vida misma, en su oscuridad, al ser interpretada, nos hace a nosotros intérpretes. Es decir, que vivir es interpretar, ¿no? Sí, les leo una cita de hermenéutica de la facticidad. Perdón, no es de Ser y Tiempo, esta cita es de hermenéutica de la facticidad. La hermenéutica entonces no es una especie de análisis movido por la curiosidad, artificiosamente tramado y endosado al existir.
Considerando la propia facticidad, es como debe determinarse cuándo y hasta qué punto aquella pida la interpretación propuesta. El interpretar mismo es un cómo posible distinto del carácter de ser de la facticidad. La interpretación es algo cuyo ser es el propio ser de la facticidad, ¿no? Es decir, vivir es interpretar, es decir, que ya no es necesario, dice Heidegger, en palabras más coloquiales, ¿no? Que interpretemos la Biblia, etcétera, sino que la existencia misma es una interpretación, ¿no? Y por lo tanto, el sujeto mismo es un texto. Acabo con diciendo, esta es una idea central, que para Foucault, estas escrituras de sí tienen una función etopoética, es decir, que las escrituras de sí, ¿no? Tienen como función la transformación de la verdad en una forma de vida, en un etos, ¿no? Misma función que tiene el análisis. La reescritura, la resignificación freudiana, propone hacer de la repetición neurótica de lo mismo algo diferente. Tiene una función etopoética, ¿no? Cierro con unas recomendaciones contemporáneas que cayeron ahí, ¿no? Fíjense, ahora estaba yo leyendo dos textitos contemporáneos que tal vez les podría interesar y que se los recomiendo. Me parece que podrían ser como escritura de sí. Si no han leído este librazo, yo leí, no es que yo esté promocionando a la competencia, porque ni sé si hay ¿no? Aquí en la competencia, pero leí que iba a estar en Utópicas el siguiente miércoles la escritora, por si alguien quiere. No iba a presentar este libro, iba a presentar otro, pero Almadelia Murillo, La cabeza de mi padre, una novela, no sé si es novela, es como un diario, más bien, que ha dado mucho de pensar. Fíjense qué interesante La cabeza de mi padre. Juega mucho con la idea de Rulfo, ¿no? De que todos somos hijos ¿no? De Pedro Páramo, ¿no? Es decir, en cuánto mexicano no hay que el papá se fue por los cigarros y nunca regresó, ¿no? O que está presente y no está en función, ¿no? También, ¿por qué no? Y es una especie de diario novelado, muy interesante, muy autobiográfico, me parece que se puede pensar como escritura de sí, donde Almadelia Murillo sueña que su padre va a morir, nunca lo conoció, ¿no? Y decide ir a buscarlo y resulta que el guate cría amapolas en Michoacán o una cosa así. Ya iba esta mujer con su mamá y dos hermanos que se le unen. Es una cosa interesantísima, ¿no? Platica con su analista, ¿no? Pero igual decide ir, ¿no? Y digamos que va resaltando este elemento autopoético de transformación a lo largo del diario. Y cayó a mis manos, me lo recomendó mi esposa, un librito muy bonito que se llama Rituales para la Amistad, Rituales para la Amistad, que en efecto es de Jazmina Barrera, Daniela Arrea y Elvira Liceaga. Jazmina Barrera escribió también un diario de embarazo, que también se puede pensar, creo, como escritura de sí, que se llama Línea Negra, muy bonito, muy bonito. Y son unas correspondencias que reflexionan sobre la amistad. Dicho sea de paso, la amistad es un tema de los antiguos, ¿no? Es una de las dimensiones, creo que si lo nombre, de la alteridad, ¿no? Del otro, el amigo y el amante. Son tres mujeres cuarentonas, ¿no? Reflexionando sobre la amistad, ¿no? En cartas. Es un ejercicio muy interesante de parte de la editorial, porque se mandan cartas sin leérselas, o sea, digamos que las mandan las tres cartas, la leen y después se responden, y así es este ejercicio de escritura que bueno, muy, muy interesante el librito, ¿no? Bueno, yo por acá lo dejaría, mi apreciado Gustavo, para ver si pudiésemos abrir un espacio de diálogo. Eh, Son las ideas que yo les traía. Muchas gracias, mi queridísimo César. Sin duda, todas muy interesantes. Cada una de las ideas dignas de trabajar un seminario completo, ¿no? Diplomados y demás. Pero bueno, nos dejas con la inquietud, ¿no? De saber más. Pues bueno, vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas, respuestas, o preguntas y más preguntas, si fuera el caso. Quien guste comentar o aquí en el chat, con gusto los escuchamos, si fuera el caso, ¿no? Ya hay una mano levantada aquí, Moisés García. Vamos a darle la palabra a Moisés y escuchamos. Adelante, Moisés. Sí, gracias, Gustavo. Muchas gracias por toda la plática. Muy interesante, César. Muchas gracias. Fíjate que a mí me sonó
me hizo mucho ruido. No, Esta cosa del el cuidado del yo y cuidado del sí mismo. sí, sí. Se me hace casi traslapado uno con el otro, eh, porque en el cuidado de sí mismo me parece que se pierde un poco el contexto histórico y material del sujeto, ¿no? Eh, mencionabas ahí que el yo, bueno, el sí mismo como un resultado como un texto interno, ¿no? Pero precisamente me parece que el psicoanálisis acude a ese discurso, es un discurso del otro, ¿no? No es un discurso propio. Y ese discurso del otro, pues viene influenciado por todo el contexto histórico y sobre todo me parece que económico, que es donde entra ahí Marx, ¿no? Marx está muy fuerte. Me parece que se confunde y omite un poco esta parte, ¿no? Porque creo que una gran proporción de, de este sí mismo es ese discurso del otro que termina en la ideología económica, en la ideología histórica dominante de esa época, ¿no? Entonces, a mí eso es lo que me hizo ruido, pero quisiera saber tu opinión. Moisés, pues primero gracias por el comentario, ¿no? Y qué bueno que propicia diálogo y qué bueno que mueve, ¿no? Sí, yo creo que en Foucault es claramente antagónico el cuidado del yo, del cuidado del sí. Bueno, perdón, mejor dicho, las técnicas del yo, de las técnicas del sí, ¿no? Sí, lo trabaja en muchos textos como antagónico. Y por supuesto, la relectura insisto, no solo es mía. Este libro de Elena lo trabaja de manera puntual, Alush lo trabaja de manera puntual, ¿no? Como yo lo leo, no creo que esté peleado, de hecho, porque en efecto el psicoanálisis lacaniano, sobre todo el primer Lacan, abre la puerta al intersubjetivo. Si bien hay que enfatizar, creo que siempre pensando que esta cadena de significantes en la cual se inscribe el sujeto, pues está subvertida a la propia subjetividad, ¿no? Por eso no hacemos tal vez antropología, ¿no? Pero sin duda que hay diálogo, ¿no? Con ello. Es decir, yo creo que sí hay diálogo porque una dimensión del cuidado de sí, que justamente no está en el cuidado del yo, sería el de la alteridad. Sería el de la alteridad, en el lado del cuidado del yo, como yo voy leyendo las puntualizaciones de Alush, en efecto estarían estos discursos contemporáneos que resaltan al sujeto solipsista, ¿no? Al sujeto encerrado en sí mismo, al sujeto alienado, lo voy a decir incluso en esos términos, ¿no? El sujeto alienado, el sujeto, ¿no? Este sujeto que se, ¿no? Que cree que es empresario y entonces tiene tres trabajos y, ¿no? Eh, sí, el cuidado del sí, pero tiene razón en que no está resuelto, ¿eh? Yo pienso que no está resuelto porque todos los autores que yo checo dicen, pero bueno, ¿cómo pensar el sí en psicoanálisis? Es una problemática, ¿no? Es una problemática. Pero en efecto, como yo lo leo, ahí está el tema de la alteridad y por supuesto, si bien el sujeto está sujetado, ¿no? A la cultura, es siempre subvertido, ¿no? Desde la propia singularidad, pero me parece que sí hay un resalte ahí de la alteridad, en el cuidado de sí, como yo lo estoy leyendo. Sobre todo en el sentido clínico, porque no puede haber un autoanálisis, ¿no? En el sentido clínico, porque existe la transferencia, pero en efecto, ¿no? El lugar del amante, ¿no? El lugar del amigo. Por eso recomendé estas cartitas, ¿no? Está del lado del cuidado de sí, ¿no? Y del lado del cuidado del yo. Eh, no habría esta posibilidad, ¿no? Habría un reflejo de lo mismo, ¿no? Como yo lo voy leyendo. Ujú. Ok, sí, porque ahí en esa parte del discurso, sí, Claro. me parece que incluso el mandato de la parresía del que hablabas, Mm, me parece que en un psicoanálisis lacaniano, o bueno, freudiano, diría Lacan, un mandato seguiría siendo parte del discurso dominante, ¿no? Que es precisamente encontrar la raíz de dónde es ese discurso y de dónde viene esa palabra
un mandato. Mm, Me parece que ahí se confundiría un poco porque ese mandato sería ese ejemplo del psiquiatra estuvo genial, ese que dices, ¿no? buenísimo. Ajá, o sea, cuando veas lo mismo que yo, estás curado. Precisamente cualquier mandato se convierte en eso, ¿no? En un patrón, ¿no? Y qué bonita palabra de patrón, ¿no? Este, Sí, en un patrón y que esto, al final sería más que otra, eso no sería sino más que otra capa, ¿no? Que develar del discurso claro. que está atrás, ¿no? Claro, Ajá. yo como lo entiendo, a mí me gusta esta idea de pensar que hay disciplinas que liberan y disciplinas que atan, ¿no? Me parece, como yo lo entiendo, por supuesto, Moisés, no estoy diciendo que sea por supuesto, la verdad, ¿no? Eh, a pesar de ello, aún, ¿no? En lo lacaniano se tiene que proponer la petición de la asociación, ¿no? Es decir, aún ahí, ¿no? Tenemos ciertos dogmas, aún ahí, ¿no? Tenemos ciertas máximas y ciertas peticiones, pero que yo pienso que no en todos los psicoanálisis, pero al menos en los que están actuando no desde las líneas de la moralidad, podrían ser pensados justamente como disciplinas de liberación, pero disciplinas al fin y al cabo, porque algo que resalta toda la Sí, filosofía, ¿no? De los ejercicios es que son disciplinas. Y finalmente, si no, yo pienso que la parresía, en términos de la asociación libre, se tiene que pensar como una disciplina, ¿no? Como una disciplina, pero no porque sea disciplina está del lado del amo, pienso. Yo creo que no porque sea disciplina, necesariamente está del lado del amo. Y además no dudemos que hay veces donde hay que usar el semblante del amo, ¿no? También, no por ello sí. cayendo en ese discurso, ¿no? Ujú, Fíjate que a mí me ujú. gustó, ahorita no recuerdo el autor, me parece que su apellido es Pavón. Hay un libro que se llama Psicoanálisis y Revolución. Sí, sí Este, lo ubico. Ajá. este, y me gusta mucho su enfoque en donde menciona el psicoanálisis debe estar preparado para cuestionarse a sí mismo, ¿no? Y me parece que esa es la belleza del psicoanálisis, ¿no? O sea, donde cualquier mandato, incluso del psicoanálisis, debería ser cuestionado. Y el debería es otra orden, ¿no? Sí, Se sí. determina ahí en una cosa medio rara. Entonces, me llamó la atención y muy interesante todo lo que mencionaste, César. Muchas gracias. No, al contrario, Moisés, gracias por los comentarios. Me quedo pensando, pues sí, bueno, son dogmas, son diaitas, ¿no? Al final, Ujú, pero no por ello, pienso, obedecen al discurso del amo. Finalmente, aún en lo lacaniano, uno ahí pide, ¿no? Y es lo que se enfrenta Lacan en la dirección de la cura, cómo dirigir el tratamiento y no al paciente, ¿no? ujú, Yo creo que sí. lejos de otros analistas que ni siquiera lo piensan, él dice, pues vamos a meter las manos al fuego y tratar de pensar esto de mejor manera. Entonces, sí, sí, gracias, Moisés. Nutren Y a lo muchísimos mejor en comentarios. el, en el pensarlo, en el pensarlo ya está la diferencia, ¿no? Tal vez. Sí. Sí. Gracias, Sí, César. no, no, al contrario, Moisés, muchas gracias por los comentarios. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Moisés. Qué milagro que andas por acá visitándonos. Moisés, acá, de conocido de IMAC. Bueno, no sé si alguien más guste comentar algo, dialogar con mi estimado César, comentarnos algo aquí en el chat. ¿Por qué opinan, César? Si podías volver a mencionar los textos que sugeriste, los títulos sugeridos, pide Inés, para obtenerlos presentes nuevamente. Y Inés, si alguien más. los del final, perdón, Gustavo, los del final, los del final, Sí, todos. sí, los del final, sí, no los Mira, puedo, o unas que escribir. mira acá, sí, Almadelia Murillo, La cabeza de mi padre, esto se les recomiendo mucho, lo disfruté mucho. No pude evitar pensar, bueno, a lo mejor si hubiera habido otra pregunta en análisis no hubiera ido a buscar al papá, ¿no? Pero igual está bien disfrutable, realmente disfrutable. Y les recomendaba este de los rituales de la amistad, los rituales de la amistad. Bueno, recomendé también las confesiones de San Agustín, las de Rousseau, eh, Cartas a un buscador de sí, de Henry David Thoreau, este gran autor trascendentalista, ¿no? Que se fue a vivir al lado de un lago para probar que, ¿no? Que el hombre podía, ¿no? Que no necesitaba salir de su estado para salir de sí mismo, ¿no? Y para encontrarse, ¿no? Es decir, ¿no? Tiene el libro famoso de Walden, ¿no? Que es muy bonito, Henry David Thoreau, a mí me gusta mucho. Perfecto. Dice que todos, ¿no? Híjole, qué
Bueno, yo les recomendaba, sí, si quieren, las ideas centrales, híjole, pues un montón, pero de Foucault estoy tomando El origen de la hermenéutica de sí, la gobernabilidad, las confesiones de la carne. Bueno, de hecho, el último periodo, los últimos textos donde ya se murió, los tres de la sexualidad, ¿no? Que lamentablemente fallece, el coraje de decir la verdad, ¿no? Hay muchos textos. Y de Pierre Hadot, La ciudadela interior y ejercicios espirituales. Perfecto. De todos modos, está la grabación, así que la pueden volver a revisar y ponerle pausa ahí y tomar su notita. Pero bueno, no sé si alguien más tuviera algún otro comentario. Tenemos aquí la mano levantada de Claudia Trejo Rodríguez. Adelante, Claudia, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas felicidades, César. Creo que he tenido varias oportunidades de escucharte y creo que me hace recordar mucho, no sé si por ahí también lo hayas leído, que es el idealismo trascendental de Schelling, ¿no? Y creo que esta parte del encuentro con el yo, que nos conecta también con el arte y que posteriormente da un producto al objeto, ¿no? Pero partimos de ese yo, no sé si tú me puedas dar un panorama más amplio y si tiene que ver con esto que nos estás diciendo. Ah, caray, Claudia, qué padre comentario. No, pues sí tendría que ponerme a pensar. Creo que Schelling es pensable con esto, ¿eh? No, no es un autor que yo tenga en registro para esta plática porque tanto Foucault como Hadot van a regresar a los griegos, justamente porque están tratando de evadir a los autores de la modernidad, pero yo creo que Schelling sí podría ser una excepción, ¿eh? Le voy a dar una pensada. Te agradezco muchísimo el comentario Todo, y gusto en saludarte. gracias, sobre todo porque como que Eh, siento que él regresa a este plano de la inmanencia. sí, sí, claro. Sí. Sí, no, no, definitivamente. Y todos los autores de esa línea y culminando con el romanticismo, sí darían para pensar, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no te puedo decir mucho porque no es algo que tenga digerido, pero creo que hay algo bien interesante en lo que dices, ¿eh? Le voy a dar una pensada. Muchísimas gracias y qué gusto saludarte. Sí. Gracias a ti, César. Perfecto. ¿Alguien más que quisiera comentar, platicar? Adelante. Y si no, pues podríamos ir cerrando, mi estimado César, el encuentro del día de hoy. Estuvo muy enriquecedor y obviamente se está grabando y les vamos a compartir la grabación también para que nos sigan en redes sociales y nos sigan en YouTube. Ahí cargamos todas nuestras conferencias y nuestros trabajos. Pues yo creo que con esto podemos ir cerrando, mi estimado César, ya también para concluir nuestro evento. Te agradezco muchísimo el espacio que nos diste, te agradezco mucho las palabras y sobre todo el trabajo que nos vienes a presentar. Gracias a todos los que se conectaron también y los estamos esperando en IMAC. Por acá también está trabajando César muchas cosas y que ojalá nos puedan seguir y compartir nuestro trabajo. Mi estimado César, pues te agradezco nuevamente y pues vamos a cerrar el día de hoy con esta presentación. Gracias a ti, Gustavo, me aprecia Gustavo y al espacio y a los que estuvieron. Me da mucho gusto ubicar muchas caras que ya tenía presentes y nombres también. Ya estaremos por ahí armando cosas, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo y les mando un fuerte abrazo. Disfruten el resto del viernes y cualquier cosa de algún texto, me pueden mandar un correo, con mucho gusto les mando, no todos, pero bueno, como la mitad los tengo en digital, ¿no? No todos. Con mucho gusto se los mando. Muchísimas gracias. Síganos, Invención de la Mente, AC, ahí andamos, Facebook, Instagram y YouTube. Síganos con más proyectos. Gracias, mi estimado César, que estén muy bien, que tengan todos una excelente noche. Hasta la próxima.